Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Hemos conmemorado un año de la guerra en Ucrania, esa guerra que desató Putin el 24 de febrero del año anterior. Hoy nos preguntamos, un año después, cuando la guerra pues sigue de manera indefinida, cuando la guerra pues sigue en pleno esplendor, nos preguntamos hasta ahora quién ha ganado esta guerra, quién la ha perdido. Bueno, ganar hay que colocarlo entre comillas, porque esta, como todas las guerras, es una gran tragedia. Un año después estamos hablando de 310.000 muertos en la guerra de Ucrania. 310.000 muertos, por lo menos 280.000 soldados y más de 30.000 civiles muertos en la guerra de Ucrania en un año. Entonces, ante un espectáculo de sangre de esa naturaleza, no podemos hablar de ganadores. Sin embargo, esta guerra, yo entiendo que Putin la ha perdido. Putin la ha perdido. ¿Por qué la ha perdido si la guerra se mantiene? ¿Por qué él ha perdido si él no ha sido derrotado? Bueno, para Putin, que en este escenario, en este conflicto, representa el ejército poderoso que invade un país con un ejército menos poderoso, pues para el poderoso, perder una guerra es sencillamente no ganarla. Para el débil, ganar una guerra es sencillamente no perderla. Putin no ha podido ganar esta guerra que él creía que iba a ser una guerra corta. Ucrania no ha perdido esta guerra porque se ha mantenido en pie de lucha firme, pues resistiendo. Entonces, es evidente que Putin no leyó la historia. Putin no aprendió de la historia, que está llena de casos en los que un ejército más poderoso, un país más poderoso, ha invadido a otro o le ha declarado la guerra a otro, entendiendo que será un conflicto corto. Y no hay conflictos cortos. No hay conflictos cortos. Putin no tenía que ir lejos para, digamos, estudiar, para aprender de las lecciones que nos va dando la historia. Tenía el ejemplo de Rusia en Afganistán, que pudiera ser también el ejemplo de Estados Unidos en Afganistán, o pudiera ser el ejemplo de Estados Unidos en Vietnam. Estos países, pues, no pudieron, ni Rusia ni Estados Unidos, los dos ejércitos más poderosos del mundo, invadieron a Afganistán. Y años después, tuvieron que retirarse ambos fracasados de Afganistán porque no pudieron controlar ese país. Rusia, en el año de 1939, invadió a Finlandia. Stalin invadió a Finlandia. Y la desproporción en cuanto a la capacidad del ejército ruso frente a las defensas finlandesas eran incomparablemente inferiores. Finlandia estaba en menores condiciones, en condiciones más críticas que la que tiene Ucrania, para resistir
a la Unión para resistir a Rusia. Estamos hablando de que Finlandia tenía 30 aviones, por ejemplo, para enfrentarse a 300 aviones. Que si Rusia tenía 6.500 carros de combate, Finlandia tenía 30. Entonces, Stalin invadió a Finlandia con la finalidad de controlar a Finlandia en poco tiempo. No la controló nunca. Nunca pudo controlarla. Y Finlandia era un país pequeño en comparación con Ucrania. Ucrania tiene 603.500 kilómetros cuadrados. Más de cerca de 50 millones, tiene que ser 46, 47 millones de habitantes, de los cuales por lo menos 5 han tenido que salir huyendo para distintos países y están en Europa como refugiados, etcétera, huyéndole a la guerra. Entonces, Rusia nunca podrá tener el control sobre Ucrania, nunca podrá tener el control sobre Ucrania. Entonces, ¿por qué se mantiene este conflicto? Si ya los objetivos de Putin no se van a lograr. Bueno, porque después que se desata un conflicto, nadie puede dar marcha atrás sin alcanzar alguna conquista. Si Putin se devuelve sin ninguna conquista, solamente con el fracaso, pues Putin ahí mismo ya ha concluido como autócrata. Putin tiene que buscar algún beneficio concreto en haber desatado esa invasión. Pero ¿qué ocurre? Que ese beneficio Ucrania no está en disposición de darlo. Y el mundo occidental, estoy hablando de Estados Unidos y Europa, no están de acuerdo con hacerle concesiones a Putin. ¿Y qué están haciendo ellos? Mientras Ucrania pone los muertos, ellos apoyan a Ucrania con recursos. Pero al apoyar a Ucrania con recursos, no están haciendo otra cosa que provocar que Putin se desgaste en esa guerra en Ucrania y ya cuando salga de ahí no esté en condiciones de ser un peligro para Europa. Es decir, lo que ellos han encontrado es la oportunidad de disminuir a Putin ahí. Putin, sin embargo, y lo vimos en su discurso de esta semana sobre el Estado de la Unión, apela al temor. Dice, yo congelo el tratado de control de armas nucleares para insinuar que él se mete en una opacidad en la que no descarta un ataque con armamentos nucleares. Desde luego, el ataque con armamentos nucleares es un suicidio. Pero a esos individuos no hay que descartar que incurran en cualquier cosa, porque no hay nadie que se asemeje más a Hitler que Putin en todo lo que ha hecho. Y Hitler, cuando su proyecto fracasó, terminó suicidándose. Putin, ante el fracaso de su proyecto, no solo puede acabar suicidándose, sino tratar de hacer algo más. Y ahí es la situación de incertidumbre que queda planteada en esta bendita guerra que nos ha afectado a todos, que ha alterado los precios internacionales de muchos artículos de consumo básico, que llega después de una pandemia a agudizar una situación económica y que en verdad nos crea una situación de incertidumbre que en estos momentos uno no visualiza cuál es el futuro inmediato de la humanidad.
a estas alturas del siglo XXI. Una pausa y retornamos. Señores, ¿cuáles son los 10 principales temas de esta semana? Adelante. Señores, toda mi solidaridad con la familia de Esmeralda Richie y desear que la justicia, pues en este caso, cumpla con su rol. Esa niña está muerta porque un criminal la violó. Por eso esa niña está muerta, porque un criminal la violó. Una persona que tenía una jerarquía, una posición de poder frente a ella, la violó. Ahora se quiere pues aprovechar esto para hablar de muchísimas tonterías, hasta la ministra de la Mujer hablando tontería de que la niña no tenía educación sexual, que si tiene educación sexual no se muere. Ojalá que eso no le pase a ningún hijo nuestro, porque el que es objeto del ataque de un criminal puede pasar por una situación de esa naturaleza o peor, y esa niña fue objeto del ataque de un criminal. Entonces, la responsabilidad no debe desviarse. Esa niña está muerta porque un maldito profesor o un bendito profesor abusó de ella y de la jerarquía que tenía sobre ella y la violó. Entonces, ahí es que debemos concentrarnos a que eso tenga las sanciones que correspondan. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. El presidente Luis Abinader desarrolló esta semana una amplia agenda de inauguraciones en diversas provincias del país, que incluye viviendas, un hospital, carreteras, un acueducto, instalaciones deportivas y comedores económicos. Estos actos, justo antes de su rendición de cuentas a celebrarse mañana lunes 27 de febrero, Día de la Independencia de la República. El mandatario inició su agenda de trabajo el pasado martes en la provincia La Romana, donde dejó inaugurados 4 kilómetros de calles y nuevas viviendas en Villahermosa. Asimismo, el jefe de Estado inauguró el hospital de Villahermosa y la entrada de La Romana. Luego se trasladó a San Pedro de Macorís para encabezar el acto de inauguración del Centro de Simulación de Salud de la Universidad Central del Este, UC. Más tarde, en Santo Domingo, el jefe de Estado inauguró el elevado de Andrés Bocachica y 8 kilómetros de la marginal de la autopista Las Américas. Para el miércoles, el presidente Abinader continuó su programa con la inauguración del remozamiento Club San Carlos en el Distrito Nacional y del Paseo de los Indios en el Parque Mirador Sur. De igual forma, el gobernante se trasladó el jueves al municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, para dejar inaugurado el acueducto de Jaina. Luego, en Herrera, Santo Domingo, inauguró un comedor económico y anunció la apertura de varios más en todo el país. En Los Guaricanos, Santo Domingo Norte entregó cientos de apartamentos, mientras el viernes pasado el presidente Abinader prosiguió con la inauguración de la segunda fase del puerto turístico Taino Bay en Puerto Plata. Continuando con su agenda de inauguraciones, el gobernante recorrió el sábado las provincias de Santiago, Espaillat y San Francisco de Macorís. Inició su recorrido en Santiago con la inauguración de la carretera Hermanas Mirabal y posteriormente se trasladó al municipio de Moca, provincia de Espaillat, donde dejó inaugurada la carretera Moca-Salcedo y luego entregó un proyecto de apartamentos. El jefe de Estado finalizó su jornada de trabajo con varias inauguraciones en San Francisco de Macorís. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, escogió al ex legislador Tommy Galán, el diputado Víctor Suárez, como titulares de las Secretarías de Asuntos Electorales y de Relaciones Internacionales, respectivamente. El anuncio fue hecho por la presidenta de la Comisión Organizadora de las Consultas sobre los Aspirantes Presidenciales, CONAP, Alejandrina Germán, luego de que 939 de los 1.304 miembros del Comité Central convocados a votar participaran en el proceso de elección de las 6 secretarías que se encontraban pendientes de elecciones. Los demás ganadores fueron Mayobanes Escoto en la Secretaría de Organización con 461 votos,
Domingo Jiménez en la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 537 votos, Alexis La Antigua por la Secretaría de Dominicanos en el Exterior con 675 votos y en la Secretaría de Asuntos Municipales Ramón Santos con 515 votos. Germán explicó que de los votos emitidos de manera automatizada gracias a las 20 máquinas facilitadas por la Junta Central Electoral conectadas al servidor del partido para el registro de los votos, 7 fueron en blanco y votos válidos 932. La juramentación de los nuevos electos fue realizada por el secretario general del PLD, Charlie Mariotti. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Altagracia dictó 1 año de prisión preventiva contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de la muerte de la adolescente Esmeralda Riches, de 16 años. Martínez fue imputado por la violación de los artículos 265, 266, 295, 303 y 331 del Código Penal Dominicano, los dos últimos modificados por la Ley 24-97 sobre violencia de género e intrafamiliar. Martínez cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya de Higüey. Por el caso también recibió medida de coerción consistente en presentación periódica Rubiel Morillo Martínez, primo del imputado, quien enfrenta cargos por su complicidad en el caso. La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda, severa externa e interna, y shock hemorrágico como un mecanismo terminal de muerte, según consta en el informe de la autopsia. El Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso en contra de 15 imputados pertenecientes a una red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos, desarticulada la madrugada del pasado domingo en la Operación Frontera. La solicitud de la medida de coerción fue depositada en contra de los 15 imputados por la violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes. En la operación coordinada fueron arrestados Eddie Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Esteves Fortuna, quienes han sido identificados como cabecillas de esta red de tráfico de migrantes desde Haití. Entre los 15 detenidos por el tráfico de haitianos en la red desmantelada en Operación Frontera se encuentran 5 miembros del Ejército Dominicano, quienes, según la investigación del Ministerio Público, eran cómplices en el transporte de inmigrantes haitianos. En este caso, los militares cooperaban para que los civiles pudieran trasladar a sus clientes de manera segura. Se trata de los segundos tenientes José Dolores Hernández Meregildo y Julio César Pujols Montero, los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zavala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier. De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país. En los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos hombres, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser transportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país. Entre las evidencias ocupadas por los fiscales se destacan documentos, vehículos, motocicletas, armas de fuego, municiones y cargadores para pistolas, asimismo dinero en efectivo de diferentes denominaciones, pesos, dólares y guardes, celulares, computadoras, entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas. La terminal granelera Tegra denunció que uno de los usuarios de ese consorcio sufrió pérdidas millonarias cuando desconocidos sustrajeron del muelle de Jaina Occidental más de 375 toneladas métricas de harina de soja de un buque que descargaba material agroalimentario importado por una de sus empresas. La acción, que dejó pérdidas estimadas en más de $230,000, se realizó mediante el empleo de volquetas con capacidad de hasta 30 toneladas métricas, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la empresa concesionaria y operadora del puerto. En un comunicado de prensa, Tegra indicó que el buque del cual se sustrajo la mercancía estuvo anclado del 11 hasta el 16 del presente mes en el muelle 4 del puerto de Jaina Occidental, con una carga al granel de agroinsumos para la industria de alimentos conformado por harina de soya, frijol de soja y trigo. La Dirección Regional de La Vega informó que identificó a la mujer que fue grabada mientras agredía con un arma blanca a un hombre durante el carnaval de la referida ciudad. Las autoridades policiales indicaron que se trata de Sara Raciel Ortiz Morillo, de 29 años de edad,
integrante de uno de los grupos del carnaval vegano, afirmando que la misma será sometida a la justicia. Asimismo, aseguraron que continúan profundizando las investigaciones y diligencias para identificar a cada uno de los involucrados. Este hecho se hizo viral en las redes sociales. El audiovisual muestra cómo un ciudadano era atacado por un grupo de personas, culminando las agresiones con la estocada de Ortiz Morillo, quien vestía el disfraz de una comparsa. Después de cometer el acto, la mujer, quien llevaba su rostro expuesto, da media vuelta y sale caminando con su arma blanca en la mano. Haití intentó olvidar por unos días la crisis y la violencia y se tiró a las calles para bailar a ritmo de carnaval, unas fiestas que el pasado martes llegaron a su fin en Puerto Príncipe. Fueron 3 días de celebraciones en la capital haitiana, desde el domingo pasado hasta el martes, aunque por primera vez con un horario especial. En lugar de prolongarse hasta las 3 de la madrugada, este año la fiesta se ciñó de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Una decisión que se tomó por 2 razones. La primera, la violencia en el país, inmerso en una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por las omnipotentes bandas armadas, y la segunda, los apagones. Pero no todo el país estuvo en fiesta. En esta ocasión no hubo carnaval a nivel nacional. Algunas zonas de Haití prefirieron quedarse sin celebraciones. En el caso del municipio de Pétionville, en las afueras de la capital, donde los grupos armados se han hecho fuertes. Por el contrario, Puerto Príncipe sí decidió celebrar el carnaval bajo el lema Reconciliación para la Paz y con un presupuesto de 121 millones de gordes, más de $756,000 al cambio actual. Los festejos se concentraron en el Campo de Marte, en el corazón de la capital y su principal plaza pública. Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió el pasado lunes por la noche la provincia meridional turca de Hatay y el norte de Siria, causando la muerte de 6 personas y desatando nuevamente el pánico tras el fuerte temblor del 6 de febrero, que dejó casi 45,000 muertos en ambos países. Los temblores de 6,4 y 5,8 de magnitud golpearon el sureste cerca de la frontera con Siria, una zona ya devastada por los terremotos del pasado 6 de febrero. Los temblores del lunes derribaron estructuras que habían quedado debilitadas por los temblores anteriores. El sismo del lunes 20 de febrero se registró en la localidad de Defne, en la provincia de Hatay, por lo que se hizo énfasis en que se trata de una de las réplicas más severas que ha sucedido desde el seísmo ocurrido hace 2 semanas, el cual también afectó a la frontera con Siria. En Siria se informó que unas 470 personas heridas visitaron hospitales después de los terremotos del lunes, que también se sintieron en Egipto y el Líbano. Joe Biden realizó el pasado lunes una visita no anunciada a Kiev, la primera desde el comienzo de la invasión rusa, de la que el viernes se cumplió 1 año, y se reunió con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Una vez en suelo ucraniano, el presidente estadounidense dijo que Putin estaba totalmente equivocado al pensar que Rusia podría sobrevivir a Ucrania y sus aliados, y sostuvo que Estados Unidos respaldará a Ucrania en su lucha contra el ejército ruso durante el tiempo que sea necesario. Este encuentro se produce después de que Zelensky se reuniera con Biden el pasado 21 de diciembre durante una histórica visita a Washington, en el primer viaje del presidente ucraniano al exterior desde que se inició la guerra. Biden pasó más de 5 horas en la capital de Ucrania, se reunió con Zelensky, rindió homenaje a los soldados caídos del país y se entrevistó con el personal de la embajada estadounidense. En total, estuvo en territorio ucraniano unas 23 horas, viajando en tren desde ella hacia Polonia. Biden anunció en declaraciones junto a Zelensky $500 millones en ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia. Finalmente, el presidente ruso Vladimir Putin no dio señales el martes de que fuera a cambiar de estrategia en la sangrienta guerra del Kremlin en Ucrania. Por el contrario, aumentó las tensiones con Occidente al suspender la participación de Moscú en el último pacto de control de armas nucleares que le quedaba con Estados Unidos y lanzó varias amenazas sobre el futuro del conflicto. En su largamente aplazado discurso sobre el estado de la nación, Putin presentó a su país y a Ucrania como víctimas del doble juego de Occidente y dijo que era Rusia y no Ucrania la que luchaba por su propia existencia. El discurso reiteró una letanía de agravios que el líder ruso ha ofrecido con frecuencia como justificación de la campaña militar ampliamente condenada, al tiempo que prometió no cejar militarmente en un conflicto que ha revivado los temores de una nueva guerra fría. Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente los objetivos que tenemos ante nosotros, dijo ante los militares y la élite política del país. En su discurso, continuó culpando a Occidente de haber iniciado el conflicto que comenzó hace 1 año con la invasión. Quiero repetir esto, fueron ellos quienes desencadenaron la guerra y hemos usado la fuerza y la estamos usando para detenerla, defendió.
Putin sostuvo que el bloque rival sabe que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Anunció que Rusia suspende su participación en el Tratado New START en un discurso fuertemente hostil hacia los occidentales. Se trata del último acuerdo vigente entre Washington y Moscú sobre el arsenal atómico. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Estamos en la conmemoración del 179 aniversario de nuestra independencia, esa gesta que fue inspirada, forjada por Juan Pablo Duarte, por los trinitarios y los sectores con los que se aliaron para hacer posible la proclamación de la República Dominicana. En el mundo de hoy, los países pues no tenemos un uso pleno de la soberanía, porque somos un mundo muy interdependiente, con organismos, entidades multinacionales, en la que se delega parte de la soberanía de un país y estamos atados a convenciones. Además de eso, estamos atados a realidades geopolíticas, socioeconómicas. Nosotros tenemos una gran dependencia de los Estados Unidos de América, que es nuestro principal socio comercial, y en muchas cosas tenemos que actuar en sintonía con los intereses de Estados Unidos, porque de no hacerlo, se nos golpea por distintas vías. Una de las más importantes es la del turismo. Pero están las exportaciones nuestras, están las exportaciones, entre ellas una tradicional que siempre ha sido clave en la economía dominicana, lo sigue siendo, ya no en la proporción de siempre o de antes, que era el azúcar. Está el principal asiento de la diáspora dominicana en el exterior, etcétera. Entonces, eso plantea niveles de dependencia. No podemos aislarnos de Europa, que también tiene una participación importante en nuestro mercado turístico. No podemos desentendernos de China, con la que tenemos relaciones comerciales, y es la potencia emergente. Entonces, esa independencia nuestra, esa soberanía nuestra, tiene que ejercerse en el marco de estas nuevas circunstancias. Pero en términos culturales, nosotros somos una comunidad única en el mundo. Tenemos nuestras propias, raíces, nuestra música, nuestra forma de ver la vida, nuestra gastronomía, nuestro idioma, nuestra costumbre, el amor por el suelo patrio. Todas esas cuestiones nos constituyen en una población en la que somos los únicos, en una nación en la que somos los únicos, que es la de los dominicanos. Y lo que queremos es que ese país, esa nación, siempre siga en crecimiento, proporcionando las mejores oportunidades para sus integrantes. Es una nación desafiada porque históricamente quedó ubicada en una misma isla con otra nación, y esa nación
no se ha afianzado con el tiempo, sino que se ha desintegrado, ha colapsado, y ese colapso amenaza con venir sobre nosotros y también provocar el colapso de la nación dominicana. Entonces ese es un gran desafío. Creo que es el mayor peligro que enfrenta la obra duartiana. No obstante, nosotros siempre hemos sabido colocarnos a la altura de las circunstancias. Y en estas circunstancias nuestra dominicanidad realmente está siendo desafiada. Y tenemos que mantenerla, al igual que pues cumplir con nuestros compromisos internacionales sin renunciar a las cosas que son fundamentales para el mantenimiento de nuestra nacionalidad. Así es que vamos a una pausa, retornamos en breve. Adelante. Bueno, señores, las tres preguntas sobre la guerra en Ucrania ha cumplido un año. ¿Cuál es el horizonte que tenemos planteado frente a este conflicto que, por lo que dice Biden y por lo que dice Putin, Biden dice que Ucrania jamás será vencida por Rusia? Rusia dice que no se le vence en el terreno. Entonces, esto es a prepararnos por lo menos para un año más de guerra, con todas sus consecuencias. Nuestro equipo formuló las tres preguntas al doctor Alejandro Herrera, el dirigente del Partido de Liberación Dominicana, fue director de la IDA, pero sobre todo lo estamos consultando en su condición de experto en asuntos internacionales. Adelante. Al cumplirse el primer año de la invasión de Rusia a Ucrania y de la guerra que ha desatado, ¿cuáles son sus valoraciones? ¿Alguien va ganando o perdiendo la guerra? ¿Cayó Putin en el error histórico de desatar una guerra que creía que sería corta y de pocas bajas para su país por la superioridad militar frente a Ucrania? Parece que fue ayer. Nueva vez el tiempo se encarga de poner todo en su justo lugar. Hace un año, cuando se inició la invasión el 24 de febrero del año 2022, todos creímos que iba a ser un paso rápido, que por su superioridad militar Rusia iba a vencer y ocupar rápidamente a Ucrania. En aquel instante todos nos llevamos de apreciaciones subjetivas y subestimamos la capacidad de resistencia de Ucrania, al mismo tiempo que sobreestimamos el poder militar de Rusia. Al cabo de un tiempo, de un año ya, Rusia no ha logrado su objetivo desde el punto de vista militar y Ucrania se mantiene en pie. Llega al punto de que el presidente Biden, aprovechando el primer año, se da el lujo de visitar de forma sorpresiva a la capital ucraniana y pasearse por sus calles en compañía del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una clara simbología de que Rusia no ha logrado su objetivo desde el punto de vista militar. Igualmente, Rusia, su presidente Putin, un discurso a la Federación Rusa, emplaza y acusa a la Unión Europea, a Occidente, de ser los responsables del conflicto militar. El conflicto adquiere ya un carácter prolongado.
el tiempo no favorece a Rusia, no se puede hablar aún de ganadores y vencedores, aunque algunos autores ya aceptan que militarmente Rusia ha perdido la guerra y no se ha dado cuenta. Sin embargo, puede ser una conclusión engañosa porque se trata de un conflicto donde uno de los actores tiene armas nucleares. Entonces entendemos que este es un conflicto que se va a tomar su tiempo y que aún es muy prematuro establecer que hay vencedores y ganadores. De otra forma, se trata de una guerra delegada porque Ucrania, la resistencia ucraniana está fundamentada en los apoyos militares, en los apoyos de pertrechos militares que le suministra constantemente Occidente, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, lo que significa que habrá resistencia y que Rusia no podrá lograr su objetivo militar tal como lo concibió desde un inicio. ¿Por qué Europa, en vez de procurar una salida negociada al conflicto, sigue apoyando incondicionalmente a Ucrania junto a los Estados Unidos? ¿Estarán apostando a un mayor debilitamiento de Rusia, que tiene que sustentar prácticamente sola una guerra frente al mundo, que ha aislado y menguado su economía? Porque paradójicamente la Unión Europea, entiéndase igual, la OTAN, es parte del conflicto. Desde Rusia se entiende y concibe a Europa como punta de lanza de Estados Unidos, principal sostén de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuya continua ampliación para incluir los países de la antigua órbita soviética es interpretado por Rusia como una constante amenaza a su soberanía. Si algo pervive de la vieja Guerra Fría, es el despliegue de renacidas lógicas imperiales. Vladimir Putin es un gobernante autócrata muy convencido de la historia de Rusia y de la necesidad de devolver a su país su antigua influencia imperial. Para lo que demuestra no escatimar ningún tipo de esfuerzo ni descartar el uso de la fuerza militar, como ha sido la comentada invasión militar a Ucrania, un país limítrofe que formó parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el horizonte diplomático, solo 4 países tuvieron con Rusia cuando la Asamblea General de la ONU analizó la invasión rusa a Ucrania. 141 votaron en contra y 35 se abstuvieron. Para otros, la propia actitud imperial de Rusia ha resucitado a la OTAN y los gastos de defensa de muchos países de la Unión Europea se han incrementado. Las sanciones impuestas a Rusia por la comunidad internacional alentada por Estados Unidos son de una magnitud nunca vista, particularmente la exclusión de Rusia del sistema SWIFT, cuyas consecuencias ha sido comparada por altos dirigentes rusos como algo similar a una agresión militar. ¿Sigue el continente eurasiático la zona de dominio clave para el predominio mundial? ¿Es cierto que mientras sea así, Estados Unidos mantendrá su supremacía y que Ucrania es un punto decisivo? Definitivamente, Euroasia es el corazón del mundo. Es la zona geoestratégica más importante en la escena mundial post-Guerra Fría. De hecho, el 75% de la población mundial se encuentra en Euroasia. Igualmente, el 60% del Producto Interno Bruto Mundial se encuentra en Euroasia y un porcentaje muy importante del comercio mundial se desarrolla en Euroasia. De modo que desde el punto de vista geoestratégico, esta es una zona fundamental que muchos autores califican como el corazón del mundo. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo en términos de lo que es su gasto militar. Y esta región, a donde se produce una especie de alianza entre los poderosos Rusia, India y China,
le disputan a Estados Unidos la supremacía del mundo. Pero al mismo tiempo, cada uno de ellos trata de sacar ventajas, avanzar en sus políticas de defensa y de dominio. De ahí el tema del conflicto de Ucrania, que se da precisamente como parte de una pretensión de Rusia por asegurarse espacios clave en su política estratégica de seguridad y defensa ante una ampliación de la OTAN y ante reclamos de comunidades rusas en esta región que son maltratadas. De modo que ciertamente aquí en Euroasia se desarrolla toda la escena de conflicto más importante después de la Segunda Guerra Mundial, que este conflicto de Ucrania, y que sin ser alarmista y mucho menos ser ingenuo, para muchos autores aquí se dan los elementos que podrían ser detonantes de una tercera guerra mundial. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, con bombos y platillos se ha presentado una operación de desmantelamiento por parte del Ministerio Público de una red dedicada al tráfico de ilegales haitianos. Esa red pues estaba integrada por militares y civiles. Y por la magnitud del problema de un tráfico que todo el mundo conoce, porque todo el mundo sabe que esas personas que penetran a diario al territorio nacional lo hacen coordinado por equipos que se dedican a eso. Y este sería uno de decenas. Por la magnitud de este equipo, pues uno de decenas, porque con 5 guardias que cobraban de a 300 pesos a las personas para dejarla pasar, la persona después terminaba haciendo otros pagos y gastaba 10 o 12 mil pesos en colocarse ya en un lugar más o menos seguro en la República Dominicana. Pues a nadie le parece que ese sea el perfil de la gente que tuviera las principales responsabilidades en eso. Es decir, que esa gente debió tener participación en eso, pero sus roles no son lo que tienen todo el impacto de esta migración ilegal que nos está llegando. Entonces, como esa red deben haber decenas. Entonces, ya veremos cómo continúa el trabajo, porque hay una Procuraduría especializada de control de tráfico de ilícitos de migrantes y trata de personas. Pero, ¿qué ocurre con esta red? Esta es una de las muestras de cómo nosotros nos estamos entrampando, porque el proyecto que retiramos del Congreso nos obliga a proteger todas aquellas personas que hayan ingresado a territorio dominicano a través de un tráfico ilícito. Y estas personas, todas ingresan por tráfico ilícito. De manera que si el Estado Dominicano, con una ley de trata de blanca y de tráfico ilícito, atrapara a estas personas que eran traídas por esta red, a ninguno la puede deportar, porque ya ellos califican para la protección por el tema de la trata de blanca. Y entonces tienen que acogerse a los beneficios y hay que proporcionarles recursos, etc. Lo que quiere decir que nosotros fácilmente
tendríamos a 500.000 a 600.000 personas acogidas a esos beneficios que tienen que ser subsidiados por el Estado Dominicano. La ley planteaba incluso ponerle un impuesto a todos los dominicanos para que contribuyeran con eso. Y eso ya ustedes saben que nos plantea lo que se nos quiere obligar a hacer desde hace tiempo. Porque para Canadá, para Francia, para Estados Unidos, la solución al problema haitiano es por lo menos meter 1 millón en el registro civil dominicano. Y ya veremos qué pasa con los otros. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en otros países del Caribe? Esta semana, Bahamas dijo no podemos. Con todo y que ellos estuvieron en la reunión del CARICOM, donde vino el primer ministro de Canadá, anunció que iba a hacer una inversión en República Dominicana para respaldar a niños y mujeres haitianos en República Dominicana. Bahamas que dice, no, es que nosotros somos 180.000 millas cuadradas y nosotros no podemos tener personas ilegales aquí y ya el tema haitiano nos está desbordando. Nosotros no tenemos de otra. Los haitianos ilegales que están en las Bahamas se van. Nos veremos obligados a sacarlos a pesar de la crisis que se vive en su país, porque la prioridad de las Bahamas son los bahameños. El único país que no tiene derecho a tener una prioridad que se llame los dominicanos es el nuestro. ¿Qué pasa si nosotros entonces nos dejamos acorralar y nos convertimos en el estado tapón para el mundo de la migración haitiana? Que donde quiera que tengan que deportar haitianos, que de hecho ya lo hacen así. Si Ecuador deporta haitianos, Ecuador no lo deporta para Haití, Ecuador lo deporta para la República Dominicana. Entonces, si nosotros tenemos campos de refugiados y tenemos protecciones en la República Dominicana, Bahamas, que mañana va a empezar a sacar haitianos sobre la base de que no lo puede enviar a correr peligro a su país, lo va a tirar para la República Dominicana. Porque aquí es donde se suponen que ellos caben todos. Y si el liderazgo nuestro no se unifica, si la sociedad no se empantalona frente a ese tema, pues continuarán las presiones sobre nosotros sin saber hasta dónde lleguemos. Otro asunto que tiene que aclararse, está medio raro, el robo de los 825.000 quintales de azúcar, no, de harina. La harina que se robaron de Jaina Oriental, que 10 volquetas, que mano armada. Señores, ya se está especulando mucho sobre eso, porque el dominicano robando harina. Dominicanos robando harina. Eso es extraño, que meterse en un puerto con 10 volquetas a robar harina. Mucha gente piensa que eso pudo ser otra cosa, que ahí había otra cosa, porque ¿y qué precio tendrá esa harina para meter? Pero además, esa cantidad de harina solo puede ser procesada de manera industrial. ¿Y qué industria se va a meter a adquirir una harina robada? Y una harina que no se puede ocultar en todas partes, porque eso es demasiado bulto el que se ha hecho ahí. Ahí lo que se especula es que ese polvo parece que tenía oro. Ese polvo que se robaron de ahí, porque no parece que sea harina. Pero bueno, esto es especulación. Las autoridades tienen que ponerse dura con ese asunto y explicar claramente qué fue lo que pasó ahí. Ahí no hay posibilidad de que ocurra una cosa como esa sin que esté mucha gente involucrada y desde luego
que lo de harina suena difícil de creer. Dominicanos robando harina. Eso es difícil de creer. Parece que al dominicano hay que ponerle alguito más dentro de la harina para hacer eso. Hay que ponerle alguito más que no sea harina para poder arriesgarse una cosa como esa. Buenas noches.